Este programa es presentado por Armazona Motors. Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Aló, buenas noches. Bueno, no requiere mayores presentaciones, sobre todo porque yo me tomé la libertad previo al corte de anunciarlo, pero preséntelo usted entonces. Dele. Bienvenido, Carlos Ortega. Qué Encantado, gusto tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué maravilla. Muy bien. Bueno, no tan bien, pero trabajando por nuestro país, haciendo lo que se pueda. Sí, seguro que sí. Desde el exilio. Carlos, yo no sé, yo soy de los que anda preocupado. Y ando preocupado más, es decir, no es que no me preocupa lo que pasa en el país, pero me preocupa mucho más como lo que está ocurriendo en el seno de la oposición venezolana. Porque en la medida de que la oposición venezolana no se recomponga, lo que está pasando en el país no se soluciona. Porque estos tipos no tienen voluntad política para solucionarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero antes yo quiero que, por favor, tomarle unos segunditos para que los televidentes sepan quién es Carlos Ortega. Porque cuando uno expone en un programa de opinión, vienen las críticas, bueno, ¿y por qué no estás en Venezuela? Sí. ¿O por qué Carla no está en Venezuela? ¿Por qué Carlos Acosta no está en Venezuela? Nosotros estuvimos en Venezuela y luchamos por nuestra patria, por la libertad y la democracia. En mi caso particular, combatí al difunto, al señor Chávez, y a ese proceso revolucionario. Y lo combatimos de tal manera que con el pueblo en la calle logramos derrocar al tirano en aquella oportunidad. Que hubo fallas en ese momento, sobre todo en el componente militar, esa es otra cosa. Pero con el pueblo en la calle nosotros sacamos del poder al señor Chávez. Y en mi caso particular yo quiero decirles que yo estoy en el exilio, sí, llevo 2 exilios, uno en Costa Rica, uno actualmente en el Perú, pero también fui condenado a 16 años de prisión por rebelión civil. Y me fugué de la cárcel de Ramo Verde, donde estaba condenado a 16 años, pero corriendo el riesgo que por los convenios que existen desde el punto de vista judicial entre el gobierno, entre los tiranos de Cuba y Venezuela, me podían, yo tengo un juicio abierto en Cuba, podían enviarme hacia Cuba. Pero bueno, aquí estamos. Y seguimos trabajando y seguimos luchando por Venezuela. Lo que tú planteas, sí, indudablemente que eso es cierto. Mientras los sectores o factores de oposición no se deslastren de este grupo, que no son todos, yo no quiero generalizar acá, de unos cuantos, unos tantos, que han convivido desde todo punto de vista con el régimen dictatorial que impera en nuestro país, realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Es inconcebible lo que Venezuela está viviendo en estos momentos y cómo la oposición, o quienes dicen ser de la oposición, han permitido, han tolerado de manera pacífica, han tolerado en una situación que es insostenible para el pueblo de Venezuela. De tal manera que son tan responsables estos dirigentes que dicen ser de oposición, reitero, no son todos, ¿verdad? No quiero generalizar, como la gente que se encuentra en el poder. De tal manera que, mira, yo creo que es importante realmente reagruparse, nuclearse, aquellos que realmente aman y quieren a nuestro país. Porque yo en estos momentos te puedo decir, y sin que me quede nada por dentro, como decía Carlito González, que esa mesa no es mesa de diálogo, yo la he calificado de la mesa del engaño. ¿Qué han discutido? ¿Qué ha discutido la mesa del engaño hasta estos momentos? Que estos factores de oposición reconozcan que son tan responsables como la gente del gobierno, del régimen, del desastre económico que vive Venezuela. Y este desastre económico, ¿a qué se debe? Simple y llanamente que todos los recursos que ingresaron al país por concepto de la renta petrolera se lo robaron. Porque este régimen está constituido por una manada de ladrones, de asaltantes, que se enriquecieron de la noche a la mañana.
Y ahí tienes el caso de Ramírez, que lo acaba de denunciar la propia Asamblea Nacional. Pero ¿sabe qué? Como para ser justos, hay muchas reflexiones que hacer con respecto a la oposición en Venezuela, ¿no? Yo estoy en la misma posición que usted. Cada vez que uno emite una opinión aquí le dicen, bueno, que es muy fácil estar en Miami. Sí, hay que vivir el exilio como para saber lo duro que puede ser, ¿no? Y nosotros hemos vivido las dos cosas, es la verdad. Tenemos como una visión clara de lo que puede ser el padecimiento dentro del país y de lo que puede ser empezar de nuevo en una nación ajena. Pero con respecto a la oposición que está allí, que está padeciendo ahora en carne propia a esta dictadura, uno quizás puede hacer sugerencias con respecto a la estrategia, pero uno no les puede acusar de intentar a toda costa que la salida sea pacífica. ¿Por qué? Porque el costo de intentar todas esas estrategias que ya se han puesto sobre la mesa ha sido muy, muy alto. Y la verdad es que yo llegaba a la conclusión en lo personal de que nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer, porque es que de verdad se ha intentado todo y es muy difícil exigir o exhortar a esa mesa que está allí, me imagino partiéndose la cabeza pensando, ¿qué hacemos ahora? No porque no les haya pasado por la cabeza o no lo hayan escrito en un papel o no lo hayan discutido, seguramente lo discutieron todo, pero también hay un recogerse, echar un paso para atrás y decir, ya va, pero ¿cuánto nos va a costar esto? En vidas, en tiempo, en dolor, en sufrimiento, ya todo eso se ha ensayado. Incluso cuando ustedes convocaron a Miraflores aquella vez, el costo fue muy alto también, no solo para las 19 personas que murieron ese día, sino para los detenidos, estos presos políticos que tienen tantos años, entre ellos Iván Simonovic, que está allí hace ya 12 años. Es decir, cuando dijeron otra vez de la tarima, vamos a Miraflores, para algunos se nos erizó la piel y dijimos, ya va, pero eso ya lo ensayaron en otro momento. Es decir, ¿por qué pensar que ahora sí va a funcionar? Entonces la conclusión es, ¿quién sabe qué hacer? Entonces, ¿por qué? Si nadie sabe qué hacer, ¿cómo los podemos juzgar? Por las acciones. ¿Ustedes creen, mejor dicho, cómo se estaban desarrollando últimamente los acontecimientos en Venezuela? Sobre todo, cómo las mujeres, la mujer venezolana, venía impulsando las acciones de calle. Y los ejemplos los tenemos el 1 de septiembre. Cómo a nivel internacional los venezolanos ya estábamos obteniendo el apoyo de gobierno y de figuras democráticas en el mundo. Y todo eso se derrumbó. Se derrumbó, pero la pregunta que hay que hacerle, y yo no estoy juzgando a la dirigencia de oposición, insisto, o generalizando. La pregunta que hay que hacerle a ellos es, ¿qué hemos logrado hasta ahora con la mesa del engaño? ¿Dónde están los presos políticos que habían supuestamente acordado 60 presos políticos, entre ellos Ceballos y Antonio Ledesma, para citarles dos? ¿Dónde están la libertad de esos presos políticos? Que de paso, producto de lo que acordaron ellos en la mesa del engaño, ya no fueron presos políticos, ni políticos presos, como decía José Vicente, sino personas detenidas. Porque este Carlos Ocariz no calificó a los presos como presos políticos, sino personas detenidas. ¿Tú has visto mayor? No, por favor, eso no tiene nombre, chico. ¿Dónde está la solidaridad de los que están sentados en la mesa del engaño con los presos políticos? Hay que juzgarlo, por supuesto que tenemos que juzgarlo. ¿Cómo es posible que en estos momentos la Asamblea Nacional, acorralada por el TCJ, por el Tribunal Supremo de Justicia, constituido ese tribunal precisamente por gente que no tiene credenciales para ser magistrado, haya gente con antecedentes penales, con asesinos, bandoleros, narcotraficantes, asaltantes de bancos en el pasado? Entonces acorralan en estos momentos a la Asamblea Nacional, solicitándole a la Asamblea Nacional, y es lo único que aceptan ellos, que se apruebe en el seno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, por supuesto, y por escrito, que presenten al TCJ la decisión que toma la Asamblea en relación a los 3 parlamentarios de Amazonas. Por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible, y insisto, como te señalé al principio, que pretendan los compañeros que están en la mesa
del engaño, ¿es que acaso los que están en la mesa del sector de la oposición están comprometidos con el asalto, el saqueo que ha sido objeto de la República de Venezuela, nuestro país? Porque eso fue lo que acordaron. Entonces, no puede ser, Carla y Carlos, y todos los que nos están viendo. Allí hay responsabilidad, porque no vamos a endosarle la responsabilidad única y exclusivamente, ¿verdad?, a los del régimen, a los militares, a la renta petrolera, los ingresos que tuvieron por efecto de la renta petrolera. ¿Y dónde está la oposición? Ahora, Carlos. ¿Dónde está la oposición? El llamado que yo quiero hacerle acá, y lo hago, y siempre lo he hecho, y a ustedes les consta, es desde el punto de vista unitario, chicos. Yo he conversado muchísimo con algunos de ellos, y te puedo citar un ejemplo con Henry Ramos. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a Henry Ramos? Y nos hemos reunido acá en Miami. Digo, mira, la mesa de la unidad democrática tiene que abrir las puertas, ¿vale? No puede ser excluyente. En el pasado, la coordinadora democrática, allí no faltó absolutamente nadie. Allí lo único que faltó fue la gente del gobierno. Pero no, y es más, y transitamos por un solo canal, por una sola vía. ¿Cuál es el canal y cuál es esa sola vía? Electoral. Y los problemas del país. Mira, Venezuela hay que declararla. Ellos, los que están en la mesa, deberían declararlo en emergencia nacional, donde la gente se está muriendo de hambre, los pacientes, los enfermos, por falta de medicina, la impunidad, la serie de asesinatos que ocurren a diario. Fíjate el caso ahí de Miranda en estos momentos, lo que hubo en Cariaco. Horrible. O sea, claro que eso es la palabra, es horrible lo que está viviendo Venezuela. Entonces, mira, mi llamado siempre ha sido y será siempre desde el punto de vista unitario, pero no con una actitud o una conducta totalmente complaciente con el régimen. Ahora, porque aquí lo que se le ha dado al régimen de Maduro, le tiraron un salvavidas, le han dado oxígeno. A eso voy. Ok. A eso voy. Pregunto una cosa. ¿Dónde estábamos antes de que se iniciara esta mesa, la llamada mesa del engaño? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora que la mesa está en desarrollo? Número uno. Y número dos, ¿qué hacíamos si fuimos nosotros, si fuimos los demócratas del país los que llamamos al Papa, nos tomamos foto con él, lo invitamos, el Papa dijo, ok, vamos a sentarnos? Ahora le digo, no me siento. No, está bien, está bien. Mira, en un régimen, cualquier régimen, de las características que sea, no, características que sea, no, si es demócrata, por supuesto tiene que llamar al diálogo, tiene que llamar a los diversos sectores de la sociedad, Claro. En nuestro caso de la sociedad venezolana, a tratar de buscarle una salida a la crisis que vive Venezuela. Pero aquí eso no es lo que se plantea acá. Aquí lo que se plantea es someter a ese pueblo, como lo sometieron los Castro en Cuba. Aquí ¿dónde está Venezuela en estos momentos? ¿Hacia dónde nos condujo el difunto, el señor Chávez? Ustedes se acuerdan hacia lo que dijo la frase del señor Chávez, ¿no? ¿Hacia dónde quería llevar a Venezuela? ¿Hacia dónde quería conducirla? Hacia el mar de la felicidad. Y yo creo que Venezuela en estos momentos, esa frase, no voy a decir que es una frase célebre, esa frase maldita es lo que vive Venezuela en estos momentos. ¿Estamos ya dentro del mar de la felicidad? Entonces, por favor, tiene que producirse un cambio. Y tiene que producirse un cambio, y los sectores de oposición tienen que una vez apartar ese proyecto que tienen en relación con el sector militar, porque ese es el otro elemento. El odio visceral que existe entre el componente militar y los civiles y viceversa. No existe una alianza cívico-militar o militar-cívico en este régimen, que lo planteó el difunto desde el primer momento. A nosotros no. Porque somos golpistas, somos conspiradores. No, golpistas no. Esos militares también son venezolanos. Esos militares tienen mujer, tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, que sufren tan igual como está sufriendo la mayoría del pueblo de Venezuela. O sea, ellos tienen que participar también. ¿O es que ellos son extraterrestres? Entonces, que se termine eso de una vez por todas. Hay que buscar esa alianza con el componente militar. Y hay que buscar la mejor alianza que tenemos que dar allí, en Venezuela.
para ver cómo salimos de esta tragedia que vive Venezuela, es unirnos todos, integrarnos, actuar con sinceridad, con claridad, querer a nuestra patria. Porque yo hoy estoy convencido, y ustedes seguramente también, y quienes nos están viendo, indudablemente también, que allí no se quiere el país. ¿Qué puede sentir Nicolás Maduro o un Diosdado Cabello por lo que padece Venezuela en estos momentos? ¿Le importa a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello o al PSUV o a Padrino, que es el ministro de la Defensa, la situación que viven los venezolanos en estos momentos? Para nada. Que los niños, los recién nacidos, se mueren, se están muriendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? Hay que buscar esa unidad. Y insisto, ¿verdad?, de que esta política que ha manejado hasta estos momentos, los factores que dicen ser de oposición, tienen que cambiarla, che. Tienen que cambiarla. Porque es que están pensando en ellos. ¿Qué están pensando ellos? ¿Que hay referéndum revocatorio? Pues eso se acabó, eso murió. ¿Hay elecciones de gobernadores? No. En Venezuela no va a haber elecciones ni para elegir una junta de carnaval, chico. ¿Y cómo va a haber elecciones si mayoritariamente el pueblo de Venezuela está en contra de este régimen? Elecciones para el 18. ¿Aguantará el pueblo de Venezuela hasta el 18? ¿Esto que padece en los actuales momentos? Yo creo que no. Bueno. De tal manera que la situación es sumamente difícil, muy crítica, y vamos a confiar en el pueblo de Venezuela, mayoritariamente en los venezolanos, ¿verdad?, de abajo, que esa es la verdadera oposición, y en el Todopoderoso, a ver cómo salimos de esta situación que está viviendo nuestro país. Carlos, gracias. Muchísimas gracias por venir. Además que casi no quisimos interrumpirlo porque queríamos que la gente apreciara Y además esa arrancada, y te ofrezco disculpas porque debimos haberlo hecho nosotros, pero esa arrancada de que la gente sepa quién es Carlos Ortega para que no vengan las preguntas. Bueno, ¿quién es este que viene a decir? O sea, tiene todas las cartas y todos los puntos y todo un currículo que respalda el por qué puede decir desde aquí. Un segundito. Adelante. Eso no es únicamente con Carlos Ortega, lo vives tú, Carlos. Sí, lo vives tú, Carla, también todos nosotros. La mayoría de los nosotros somos, para ellos somos cobardes. Cobardes, por favor. Hicimos lo que teníamos que hacer por nuestro país. Gracias, Carlos, Gracias, por Carlos. venir. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, ya está Kiko haciendo más señas que el Sí, penado dale, 14. pues, Kiko, adelante. Adelante, vamos con Kiko.